Hola compañeros, hoy os voy a explicar cómo fabricar un bait clip fijo para la pesca de la dorada. Bueno, vamos a empezar con una varillita. La varillita puede ser, yo utilizo esta de acero inoxidable de 1,2, pero vamos, si es la varilla de 1 milímetro ya sería suficiente. Esta varilla podéis encontrarlas en muchas ferreterías, son varillas de soldadura de TIC, ¿vale? Empezamos. Cogemos a unos 5 milímetros, pinzamos con unas tenazas, vamos a pinzar a unos 5 milímetros aproximadamente de la punta y vamos a intentar hacer una forma de V, ¿vale? Lo que es aproximadamente una V, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarla, vamos a coger otros 5 milímetros más arriba y vamos a hacer otra doblez, esta vez mucho más cerrada. Esta doblez nos tiene que quedar completamente cerrada. Para poder la doblez, bien, vamos a enderezar un poquito, vale, correcto. Cuando ya tenemos esta forma dada, la doblez de arriba, esta doblez de arriba para cerrarla, si quisiéramos apretarla aquí con las tenazas, pinzarla aquí con las tenazas, ¿qué nos pasaría? Se nos pasaría esta varilla, se nos pasaría al otro lado y no nos quedaría el agujero bien cerrado. Para que quede bien cerrado yo voy a utilizar una navaja. Coloco una navaja aquí dentro de lo que es la doblez, ¿vale, compañeros? Se ve ahí. Y entonces sobre la navaja voy a apretar con las tenazas. A ver si lo pinzo bien. Vale. Bien. Ahí apretando sobre la tenaza consigo cerrar mucho más la doblez. Antes de cerrarla totalmente, vamos a introducirle aquí en la parte de arriba un emerillón o giravueltas. Vale. Vamos a coger el emerillón, lo meteremos por la varilla y lo colocaremos ahí arriba, ¿de acuerdo? Ahora ya podemos cerrar la varilla. Le damos un apretoncito, que cierre un poco más. Estas cosas no hay que tener prisa, con paciencia, y como veis ya tenemos la varilla totalmente cerrada con nuestro emerillón ahí arriba. Ahora aquí, aproximadamente 2 centímetros más abajo de lo que es el emerillón, vamos a hacer otra doblez. Para el lado, esta doblez que vamos a hacerle para el lado contrario a la V. Cogeremos con las tenazas aproximadamente un par de centímetros más abajo, con un par de centímetros de distancia. Esto tampoco tiene, lo podemos hacer a ojo, tampoco tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora esta doblez, como en la varilla es más larga, no vamos a necesitar la navaja. Podemos apretarle directamente con las tenazas, sin correr peligro de que se nos cierre en exceso. Bien, una vez la tenemos así cerrada, ya podemos cortarla. Vamos a cortar la varilla, vamos a intentar cortar la varilla por encima de lo que es la V primera que hemos hecho. Bien, ya tenemos la varilla cortada, el bait clip cortado a la medida. Cerramos un pelín más y así es como tiene que quedarnos la varilla, la forma de nuestro bait clip. Ahora el bait clip vamos a intentar, para no tener problemas de enredos, vamos a forrarlo con termorretráctil. Cogemos termorretráctil de este de 5 milímetros y vamos a cortar un trozo de aproximadamente 15 milímetros, que va a ir a la parte de abajo. Bien, una vez hemos cortado el trocito,
lo metemos, lo introducimos en la parte de abajo del bike clip, dejando siempre ahí un trozo de ojal, que es por donde engancharemos nuestro bajo de línea. Ya podemos calentar el termorretráctil para que se nos adapte perfectamente a la varilla. Bien. Para tener el más mínimo de enredos, como podéis ver, el termorretráctil queda por encima de lo que es la V, la primera V que hemos hecho, que es donde vamos a colgar nuestro anzuelo, ¿vale? La primera V del bike clip. Ahora vamos a coger un trocito de termorretráctil de aproximadamente 1 centímetro. Cortamos un trocito de termorretráctil de aproximadamente 1 centímetro, pelín más pequeño que el de antes, y introducimos el giravueltas. Lo introducimos por el giravueltas de manera que nos monte encima. ¿Veis? Hasta ahí hasta aquí nos llegaría el primer trozo de termorretráctil que hemos hecho, el segundo tendría que montar encima. ¿De acuerdo? Dejando siempre el aro del giravueltas totalmente suelto. Ahora ya podemos calentarlo para que se ajuste. Muy bien. Ya tenemos nuestro bike clip preparado. Aquí arriba tendremos el giravueltas, el emerillón, y ahí, como podéis ver, aquí en la parte de abajo es donde engancharemos el hilo, y aquí arriba en el emerillón es donde engancharemos la línea madre. Siempre entre la línea madre y el bike clip tiene que ir un emerillón. ¿De acuerdo? De esta manera, aunque nos gire el cebo, el pescado, nos gire el plomo al recoger, que venga el plomo girando, siempre tendremos el giravueltas aquí arriba conectado con la línea madre, para que no nos gire la línea madre y no se nos haga luego al lanzar esas molestas pelucas que podría crearnos si no pusiéramos un giravueltas. Bueno, compañeros, una vez fabricado el bike clip, vamos a pasar a confeccionar nuestro bajo de línea. Yo voy a utilizar este hilo este es de 0,47, aunque en realidad lo que tenemos que mirar no es el diámetro del hilo, sino la resistencia. Este en concreto es lo habréis visto en algún vídeo que he puesto yo, es de Daiwa Justron. Este de 0,47 lo compro en AliExpress, muy barato, no sé si me costó 3 euros y algo, la bobina de 500 metros, y tiene una resistencia de 22 kilos. Con lo cual, si tenemos en cuenta que una cola de rata suele tener aproximadamente unos 15-16 kilos de resistencia, con este del 22 iríamos sobrados. Podríamos efectuar incluso lances AOTG con total tranquilidad, que nos aguantará perfectamente la tensión del lance. Bueno, compañeros, vamos a conectar la línea con el bike clip. Introducimos por el ojal que hemos dejado, por la parte de abajo donde hemos dejado ojal, introducimos el hilo, ¿vale? Este nudo ya me lo habréis visto hacer varias veces. Lo ponemos el hilo doble y hacemos un bucle. ¿De acuerdo? Una vez tenemos el bucle hecho, por aquí, cogiendo las dos líneas, enganchando las dos líneas, pasamos la punta por dentro y le damos 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas le vamos a dar. Y ya podemos tensar el nudo. Este nudo que estoy haciendo es un nudo corredizo, ¿vale? Con lo cual, aunque quede el nudo ahí, ahora tiraríamos y nos quedaría pegado al bike clip. ¿Por qué hago este nudo y no el de barril? Porque este nudo deja las dos puntas hacia arriba, ¿vale? Es un nudo que es mucho más difícil que se deshaga. Este nudo no se nos deshará jamás en la vida. Cortamos el sobrante. Y ya tenemos conectado nuestro bike clip con la línea. Un montaje bastante limpio en el que tendremos muy pocos enredos. Como vuelvo a repetir, el giravueltas a la parte de arriba para conectar
con la línea madre. Y aquí es donde colgaremos nuestros cebos. Aquí colgaremos el anzuelo para cuando caiga el agua. Bueno, más adelante seguiremos explicando. Ahora vamos a tomar la medida que vamos a darle al bajo de línea. La medida que yo le doy a los bajos de línea es normalmente 2 metros. ¿Por qué? Porque si haces el bajo de línea mucho más largo, si tienes que colgar el cebo, en este caso de aquí, o tienes que desmontar el bajo de línea, ¿qué pasa? Te queda muy alto y no llegas. Yo mido aproximadamente 1,73 m, 1,74 m, pues con 2 metros es una distancia que estiro los brazos y llego perfectamente. Para tomar la medida yo tengo un truco. Cojo el bike clip, estiro el brazo y engancho hasta desde la punta de los dedos, aguanto hasta el hombro. Esta medida es una medida aproximada de 1 metro. Daría una brazada, daría otra brazada y ya tengo 2 metros de distancia cogidos. Cortamos y a la parte de abajo, para poder conectar con nuestro plomo, vamos a meterle un mosquetón. Os voy a dar un consejo. Yo veo que muchos compañeros compran los mosquetones y compran unos mosquetones gordísimos, unos mosquetones grandísimos. No es necesario. Un mosquetoncito de estos, que hace 16 o 17 milímetros de largo, un mosquetón de estos pequeñitos, ¿vale? Este mosquetón aguanta 32 kilos, te va a aguantar perfectamente el lance, no se va a soltar nunca en la vida y te va a aguantar cualquier tensión que necesites. Con lo cual no necesitamos poner las cosas sobredimensionadas. Bueno, lo introducimos el hilo por el mosquetón y hacemos exactamente lo que hemos hecho antes, lo ponemos así doble el hilo. Una vez tenemos el hilo doble con el mosquetón ahí metido, ¿vale, compañeros? Vamos a hacer un bucle. Lo tenemos así doble para que se vea bien y hacemos un bucle. Una vez tenemos el bucle hecho, cogiendo las 2 líneas, introducimos la punta del hilo por dentro y le vamos a dar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. 4 o 5 vueltas, suficiente. Bien, tensamos bien, esto sobre todo no tengáis prisa y haced los nudos bien tensados. Lo hacemos correr hasta el mosquetón y este nudo no se deshará en la vida. Sobre todo os digo, ahora voy a introducirlo aquí en la navaja que hemos utilizado antes y vamos a tensar. Esto bien testado y bien apretado, siempre para no tener nunca problemas. Una vez lo tenemos tensado, ya podemos cortar el sobrante. Cortamos el sobrante, siempre hay que dejarle 1 milímetro, 1,5 milímetros para que no se nos deshaga nunca el nudo. Y ya tendríamos, aquí conectaríamos en la parte de abajo donde tenemos el mosquetón, conectaríamos nuestro plomo, ¿vale? Y a la parte de arriba tendríamos nuestro bike clip que va a conectar con el giravuelta, va a conectar sobre la línea madre. Y aquí colgaremos el cebo. Ahora os haré en este mismo vídeo haré una segunda parte donde explicaré cómo colocar el cebo y cómo colgarlo de nuestro bike clip para que se vea y no hayan dudas, porque esto lo he explicado varias veces y todavía hay gente que tiene dudas. Bueno, ahora lo que os voy a enseñar es para guardar vuestro bike clip, una forma muy práctica, sencilla, para que no se os enrede y lo llevéis siempre bien organizado. Cogéis bike clip, lo enrolláis aquí en la mano, ¿vale? Y la última vuelta, cuando ya tenemos la última vuelta, tenemos ahí el mosquetón colocado, engancharemos el rulo que hemos hecho y pasaremos el mosquetón por dentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo siempre doy 5 vueltas. De esta manera, cuando llego a la playa y tengo que desmontar
mi bajo de línea, sé siempre que tengo que quitar 5 vueltas. Siempre el mismo número de vueltas. Podéis hacerlo con 4 o 5. Pero si cogéis la costumbre, como tengo yo, de dar siempre 5 vueltas, pues ¿qué pasa? Cuando llegas a la playa simplemente haces así, quitas 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, te lo pones en la mano y desmontas el bike clip sin ningún tipo de enredo. Vamos a volver a hacerlo, lo enrollamos en la mano y la última vuelta que tenemos aquí, cogemos el mosquetón y lo pasamos por dentro. 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Yo doy siempre 5 vueltas. De esa manera, haciendo siempre las cosas con la misma cantidad de vueltas, no tendré ninguna duda en el momento en que llegue a la playa de desmontarlo. De esta manera podemos llevar nuestro bajo de línea completamente organizado, no se nos enredará y lo llevaremos perfectamente. Bueno, compañeros, vamos a pasar a partir de aquí a la segunda parte práctica de cómo conectar nuestro bike clip a nuestra línea madre y cómo tenemos que colocar el anzuelo. Hola compañeros, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la explicación de cómo colocar el bike clip una vez llegamos a la playa. Bueno, nos cogemos el bike clip que nos hemos preparado en casa y como recordaréis le hemos dado 5 vueltas, pues hacemos lo mismo, quitamos 1, 2, 3, 4, las 5 vueltas, lo enganchamos en la mano y no tendremos ningún problema de enredo de deshacer nuestro bike clip. Bueno, tenemos aquí, como podéis ver, la línea madre, un mosquetón y el plomo. Vamos a sacar el plomo del mosquetón y vamos a colocar nuestro bajo de línea. En la parte del bike clip donde tenemos nuestro giravueltas es donde conectaremos con el mosquetón. Y a la parte de abajo, que es donde hemos colocado en nuestro bajo de línea el mosquetón, conectamos con el plomo. Bien. Bueno, compañeros, ya tenemos el plomo colgando. Como podemos ver, podemos llegar al bike clip perfectamente para enganchar aquí nuestro anzuelo. Vamos a sacar nuestro anzuelo. Los anzuelos yo suelo atarlos organizarlos de la misma manera que el bike clip. Les tengo que quitar las vueltas que he dado en casa, 4 y 5 vueltas. Una vez le he dado 5 vueltas, puedo deshacer perfectamente el anzuelo. Yo suelo darles algo más de 2 metros, con lo cual vamos a tomar primeramente la medida desde el bike clip hasta abajo. Nos prepararemos un corta uña o una tijera para cortarlo a la medida, colgaremos en el bike clip e iremos bajando hacia abajo, ¿vale? Una vez lleguemos a la parte de abajo del plomo, será la medida perfecta para darle, ya que luego nos quedará un poco más corto, porque al efectuar el plomo nos quedará un pelín más corto. Entonces vamos a coger hasta la parte de abajo del plomo y aquí vamos a cortar, ¿vale? Una vez lo tenemos cortado, ya hemos tomado la medida, podemos levantar un poco el plomo para poder hacer el nudo con mayor comodidad a una altura a la que trabajemos cómodamente. Bueno, cogemos el hilo, lo tensamos, lo llevamos tensado en la línea y cuando ya nos faltan 8 o 10 centímetros para llegar al plomo, aquí cogeremos y haremos un bucle, ¿vale? Una vez tenemos el bucle hecho, vamos a pasar la línea por dentro del bucle. Le vamos a dar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Una vez le hayamos dado las 5 vueltas, simplemente tiramos hacia abajo y tensamos el hilo. Ya tenemos el anzuelo colocado. Graba hasta arriba, Jesús, que se vea. Hasta el bike clip con el anzuelo totalmente tensado, ¿vale?
Ahora vamos a coger, vamos a cortar el sobrante. El voltaje ya está hecho. Haciéndolo de esta manera nos quedará perfectamente a la medida. Cortamos el sobrante. Si nos quedara un poquito destensado, este nudo se puede mover. Podemos bajarlo hacia abajo, podemos subirlo hacia arriba, porque es el nudo va sobre la línea. Y aunque sí que es cierto que queda un poco duro, ahora por ejemplo, mira, ya lo habríamos subido, lo habríamos destensado. No nos interesa. En realidad lo que nos interesa es que nos queden los dos parejos, las dos líneas tensadas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a destensar un poquito para explicaros el efecto que va a hacer el bike clip. Cuando nosotros lancemos, vamos a llevar el cebo, como podéis ver, a ver que se vea claramente aquí, Jesús. En el bike clip es donde vamos a colgar nuestro anzuelo, ¿vale? Esto una vez que caiga al agua, y el plomo pegue en el agua y el cebo entre en el agua golpeará, soltará el anzuelo y el anzuelo caerá. Nos quedará el anzuelo totalmente estirado en la línea y no tendremos ningún problema de enredos. El cebo, al ir colgado ahí en el bike clip, durante el vuelo, el anzuelo no irá girando, no se nos dará vueltas sobre la línea, y además tendremos la ventaja de que al no ir pegando bandazos no nos frenará tanto el lance y ganaremos algo de distancia. Ganaremos distancia, cuando caiga el agua golpeará el cebo, el anzuelo caerá y como podéis ver queda totalmente estirado, no nos queda ninguna vuelta en la línea y nos funcionará todo perfectamente. Yo suelo utilizar sobre todo este truco del bike clip para el cangrejo. Bueno, compañeros, una vez explicado esto, creo que ha quedado todo bastante claro. Os animo a que lo probéis y ya me contaréis cómo ha sido la experiencia. Para mí, desde que llevo usándolo, ha sido bastante positiva. Entonces, como no tengo ya más nada que explicaros, como digo siempre, saludos y muy buena pesca.